único. No existe una sola familia de judíos que no tenga algún muerto en su haber, que no tenga algún muerto en la lista en los campos de exterminio o en la guerra, en los conflictos, en los campos de guerra. Simón Wiesenthal fue capturado en 1941. Su mujer se pudo escapar milagrosamente por su apariencia física. Parecía aria, no parecía judía. Y por si fuera poco, Simón Wiesenthal, como arquitecto, había diseñado unos planos ferroviarios de la República Checoslovaca que sirvieron a la resistencia de aquel país, una resistencia a los nazis muy férrea, la de Checoslovaquia. Y gracias a estos planos la resistencia entregó unos documentos falsos a Cina para que se pudiera salvar, librar de la persecución nazi, y en efecto lo hizo, pero no tuvo tanta suerte su marido. La peripecia de Simón Wiesenthal por los campos del horror es inenarrable. Visitó 12 santuarios de la muerte, 12 campos de exterminio. Contempló horrorizado cómo sus correligionarios, como sus amigos, iban falleciendo. Él mismo, torturado por temor a esas torturas y a mantener el dolor en su cuerpo, intentó suicidarse. Fue algo espantoso, pero Simón Wiesenthal empezó a fijarse en sus guardianes. Empezó a memorizar los rostros. No tenía otra cosa mejor que hacer, por tanto, empezó también a memorizar no solo rostros, sino nombres. Los guardianes de las SS que custodiaban los campos de la muerte: Treblinka, Mauthausen, Auschwitz. En cualquier momento memorizaba un nombre, un rostro, y prometía o se prometía a sí mismo recordarlo siempre, in eternum. Que aquella masacre, que aquel genocidio no se olvidara por los hombres. En el año 1945 concluía la contienda y se liberaba Mauthausen, ese campo tan familiar para los españoles. En ese recinto murieron miles de republicanos españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Allí estaba Simón Wiesenthal. Cuando los norteamericanos liberaron el campo, apenas llegaba a los 50 kilos de peso. Era un auténtico cadáver andante. Demacrado, humillado. Espantado por lo que había visto durante 4 años de cautiverio, Simón Wiesenthal decidió trabajar. Decidió ponerse a la tarea de recuperar la memoria, que no se olvidara jamás lo que había acontecido en aquellos campos de exterminio. Y lo que es mejor, aquella memoria vívida, aquella memoria tan impresionada, empezó a recuperar el vigor para escribir en papel todo lo que Wiesenthal había ido albergando en esa mente durante 4 años. Y la lista se hizo larga, muy larga. Aparecieron muchos nombres. Simón Wiesenthal y una buena parte de sus amigos se dedicaron por completo a recabar documentación, a reunir testimonios. No se podía olvidar. Había que castigar a los culpables de aquello. El Holocausto era la mayor matanza sufrida por el hombre a manos del hombre. En 1947 se crea el primer centro de documentación para la investigación del Holocausto. Wiesenthal y otros 30 colaboradores. Pero como decíamos antes, de forma incomprensible, se topan con el muro construido por norteamericanos y soviéticos. Y es que querían olvidar algunos rigores de la guerra y algunas colaboraciones portentosas de los científicos alemanes que ahora trabajaban para ellos. Wiesenthal se desespera, no entiende nada. No puede dilucidar por qué los vencedores de la Segunda Guerra Mundial quieren olvidar tan pronto la catástrofe de la Segunda Guerra. La cosa llega a tal punto que en 1954, hastiados, muy desanimados por la incomprensión de estos gobiernos, pues están a punto de cerrar su trabajo, a punto de dar carpetazo a tantos y tantos años de laboriosa documentación. Pero en ese año, Simón Wiesenthal recibe unos datos, recibe un testimonio que llega desde Buenos Aires. Alguien ha creído ver, y es más, alguien ha creído oler a un tal Adolf
Eichmann, un superviviente del Holocausto, recordaba perfectamente el rostro y, lo más curioso, el olor de este criminal nazi que había diseñado la solución final para acabar con el pueblo judío. Se había cruzado con él en una calle de Buenos Aires. Wiesenthal recupera toda la emoción, ya casi perdida o ya casi olvidada, y empieza a investigar. Empieza a recoger toda suerte de elementos que le lleven a la pista de Adolf Eichmann. Pone en antecedentes al Mossad israelí. Pasa todos sus datos disponibles al Centro de Investigación para el Holocausto de Israel. Comunica sus hallazgos. Y también, para su sorpresa, recibe la incredulidad de los gobernantes israelíes. Esto ya era lo peor que se podía esperar. Ni siquiera los suyos creen en lo que les está comentando. Casi se diría que le toman por un loco. Pero Wiesenthal sigue aportando cosas. No se desanima. Confía en sus testimonios, en sus fuentes, en los confidentes que le están diciendo que sí, que Adolf Eichmann vive en Buenos Aires. Finalmente, el Mossad comienza a creer en la versión de Simon Wiesenthal. Y de ese modo transcurren 6 agoniosos años. El Mossad toma cartas en el asunto, da vitola creíble al caso, y el gobierno israelí decide actuar. 25 de mayo de 1960, es la fiesta conmemorativa de la independencia argentina. Israel envía una comisión, envía una delegación, en la que por supuesto hay bastantes agentes del Mossad. Misión: capturar a Adolf Eichmann. Por diversos vericuetos, por varios caminos, los agentes del Mossad llegan a Eichmann. Confirman que es él, le aturden, le emborrachan, le secuestran y le meten en un avión sin que se entere y se lo llevan de Argentina. Hombre, alguien podría decir que no es una práctica muy convencional, pero en aquellos tiempos las cosas funcionaban así, en aquellos y posiblemente en estos. Con todo, el criminal nazi da con sus huesos en una celda de Israel. Se le somete a un proceso que, por cierto, se televisa al mundo. Se le juzga, se le encuentra culpable. Como digo, era el ingeniero, era el arquitecto de la solución final para el exterminio del pueblo judío, y se le condena a muerte. Eichmann es ejecutado en el año 1962. Esto provoca una reacción multitudinaria entre el pueblo judío y entre otras comunidades. Simon Wiesenthal ve acrecentada su fama, su prestigio. Ha conseguido acabar, ha conseguido la detención de uno de los mayores criminales de guerra nazis. Las aportaciones económicas llegan a raudales. El Centro de Investigación para el Holocausto Judío cobra un vigor, yo creo que inasumible, tan solo unos años antes. Wiesenthal está muy contento porque comienzan a llegar más resultados. Y comienzan a ser capturados más y más criminales nazis, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa. Lo cierto es que cada vez se insiste en esos testimonios, se recuperan los archivos, se comienzan a cotejar datos. Hay centenares de nazis ocultos, soterrados, trabajando en oficios cotidianos, se podría llamar incluso vulgares, pero de esa guisa permanecen ocultos a los ojos de la humanidad, de esa humanidad que tanto les persigue a partir de ahora. En 1963 llega otro golpe espectacular, otro éxito para Simon Wiesenthal y sus colaboradores. La captura de Karl